Gloria a Dios, bienvenidos sean todos a este culto, este estudio de la palabra, este jueves, amén. Comenzando ya casi el fin de semana, pero este jueves quisiéramos compartir con ustedes un estudio de la palabra muy importante que va en línea con lo que hablábamos el martes. Sean todos bienvenidos en esta tarde, en esta noche. Somos la Iglesia Misionera Eslabón de Dios para aquellos que no nos conocen y estamos aquí para servirles en la 2300 de Howland Boulevard, que pronto nos mudamos a nuestra nueva casa. Así que Dios me los bendiga de manera especial. Dios te bendiga, Michelle, Dios te bendiga, que estén disfrutando. Te mandé saludos de tu cumpleaños. Así que Dios te bendiga, Wilson, Dios te bendiga, Papa Elizabeth, Luis, bienvenidos sean. Y quiero tomar este momento para darle gracias a todas las personas que hoy estuvieron mano a mano con nuestro hermano Luis, con el ProTemplo, preparando las mesas para nuestro garage sale. Es un huge garage sale. Y hoy estuvieron poniendo mesas, separando las cosas, y yo bendigo a todos aquellos que llegaron allí para ayudar. Pero me pidió el hermano Luis que avisáramos que mañana viernes necesitamos toda la ayuda que podamos tener. Y comenzando desde las 10 de la mañana para organizar y poner precios y cosas así. Y también para que la iglesia, si usted quiere llegar temprano, usted pueda ver si hay algo que usted quiere para separarlo. Y todo esto va a ser para los fondos de ProTemplo. Así que les pedimos que si nos puede ayudar cooperando con lo que vendamos y sobre todo sabiendo que es para el ProTemplo. Así que mañana a las 10 de la mañana, todo aquel que puede estar allí, se lo vamos a agradecer. Amén. Así que sean todos bienvenidos en esta noche y quisiera comenzar con una oración. Amén. Una oración para que podamos continuar en nuestro estudio y sobre todo no tener ningún tipo de interrupción en esta noche. Espero que se esté viendo correctamente. Si hay algún problema, por favor déjenoslo saber para nosotros tratar de corregirlo. María Domena, Dios te bendiga. Josefina Borrero, Dios me los bendiga. Sean todos bendecidos. Amén. Así que Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche nosotros venimos delante de tu presencia agradecidos por un año, un nuevo día que nos das, un regalo que nos das en este día donde realmente podemos ver tu gracia, tu misericordia, tu favor sobre nuestras vidas. Gracias por extendernos un día más. Gracias por que tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado, Padre, y a través de esa misericordia tú nos has levantado. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Hoy yo te pido, Padre, de manera especial que tú toques a aquellos que estén quebrantados de salud, que envío tu palabra de sanidad sobre Wanda Méndez, Padre, sobre Carmen Santana, sobre aquellos que necesitan hoy un toque de tu mano, Padre. Y aquellos que están, Señor, en este tiempo tal vez quebrantados, tal vez desanimados, levántalos en el nombre poderoso de Jesús, anímalos en tu espíritu y que vuelvan a ese primer amor, Padre mío, donde tú, Señor, hablabas con ellos y ellos tenían gozo y alegría de haberte conocido. Gracias te doy en esta hora. Permite que lo que vayamos a hablar sea grabado en nuestros corazones y que realmente lo pongamos por obra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, María Pérez. Dios me los bendiga. Y quisiera en esta noche comenzar con un versículo que va a ser de preámbulo a lo que quiero hablarles. Y si alguien puede, yo no veo a veces los que están poniendo los versículos, pero si alguien puede poner el versículo, se lo voy a agradecer. Y voy a utilizar el Salmo 51. Voy a estar utilizando el Salmo 51 y solamente voy a leer 3 versículos del 10 al 12. Salmo 51 del 10 al 12 y lo estoy usando como un anticipo, un preámbulo a lo que les quiero compartir en esta noche. Así que 51 del 10 al 12.
Amén. Así que dice así: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuelvo a repetir el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa palabra quiero que la escriban, que la pongan ahí en su papelito con su Biblia. Es la palabra que voy a utilizar para comenzar lo que quiero compartirles, que tiene que ver con lo que comenzamos a hablar el martes pasado. El martes pasado yo les hablaba sobre un nuevo pacto con un nuevo corazón. Y les hablaba sobre Jeremías 31 del 33 en adelante, Ezequiel 11 del 19 al 20 y Ezequiel 36, 26 al 27. Se los voy a volver a repetir. Y el martes hablábamos sobre un nuevo pacto que venía acompañado de un nuevo corazón. Y decíamos que Jeremías 31, versículo 33, que Dios iba a escribir en el corazón nuestro sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Luego pasamos al libro de Ezequiel, capítulo 11, 19 y 20, y decía que nos dará un nuevo corazón nuevamente y un espíritu nuevo dentro de ellos, dentro de nosotros. O sea, era una repetición de lo que Dios estaba hablando en Jeremías: corazón nuevo, espíritu nuevo, que nos iba a llevar al conocimiento, a amar los decretos de Dios, los preceptos de Dios, las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios. Y terminamos en Ezequiel capítulo 36 del 26 al 27. Y estos versículos reiteran otra vez que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y lo pongamos por obra. O sea, nos va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitará el corazón de piedra, nos dará un corazón de carne. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Y en esta tarde estaba en mi habitación y estaba meditando sobre lo que había compartido con ustedes, y el Señor me trajo a la memoria una historia que tiene que ver con lo que nosotros hemos estado hablando el martes. Una historia, y la historia es sobre Saúl. Y el Señor me llevaba a esa historia, a esa parte de la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 10, 9, 10, y voy a seguir otros capítulos. Y Dios me llevaba a esa historia de Saúl, porque tiene que ver mucho con nuestros corazones. Y nosotros tenemos que entender algo, que nosotros tenemos que guardar este corazón. Nosotros tenemos que guardar este corazón en obediencia a Dios, en sometimiento al Padre. Tenemos que guardarlo de emociones incorrectas, de preceptos equivocados, de justificación que no nos corresponde, de tantas cosas que este corazón recibe, porque es el asiento de las emociones, es asiento de nuestro yo, de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestro intelecto. Y el corazón, como dice también Jeremías 17, es engañoso. Y solamente ese corazón puede ser transformado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede transformar un corazón de piedra por un corazón de carne.
Y en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo el único que cuando le damos apertura en nuestras vidas y abrimos nuestro corazón hacia el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a enseñar aquellas cosas que tenemos que cambiar o entregar o perdonar o hablarlas o, amén, sacarlas de nuestro corazón, pero sacarlas de una manera donde no dañemos a otros, no lastimemos a otros, sino que podamos ser libres de cosas, de pensamientos equivocados. Y muchas veces ese corazón, amén, cuando está lleno de pensamientos equivocados, puede turbarnos hasta el punto que tomamos decisiones equivocadas. Y sin darnos cuenta, amén, sin darnos cuenta, seguimos siendo movidos por la emoción, por el corazón, por los deseos, por la voluntad mía, por mis sueños, por lo que sea, y seguimos siendo movidos por eso y no movidos por el Espíritu. Por eso es tan importante que Dios nos dé un nuevo corazón, que quite todo corazón de piedra que se ha endurecido en el nombre de Jesús y nos dé un corazón de carne. ¿Cómo se endurece el corazón? El corazón se endurece cuando nosotros primeramente dejamos de tener intimidad con Dios. Cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios, cuando esa intimidad de Dios comienza a menguar hasta el punto que puedo pasar días sin orar, sin buscar su presencia, eso es un peligro de muerte. Cuando no leemos su palabra, cuando no tomamos el tiempo para leer su palabra, eso es peligro de muerte, porque vamos a estar endureciendo nuestro corazón a lo que ya Dios ha hablado y vamos a poner paros a ciertas palabras o a ciertas cosas que no queremos recibir, porque no nos conviene recibirle. Entonces nosotros vamos a escoger o elegir qué palabra se aplica a mi vida y qué palabra no se aplica, y eso no es para mí, eso es para fulano, y comenzamos de una manera sutil, porque el diablo es sutil, a comenzar a perder ese contacto con el Espíritu y los corazones comenzar como a apagarse y endurecerse. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos últimos días que hemos estado pasando por la crisis del coronavirus, de las vacunas, de todas estas cosas, muchas personas se han quedado, se han limitado al contacto con otros, a la relación con otros, a la relación con el pueblo. Y otras cosas que pueden endurecer el corazón es cuando no te reúnes, no te congregas con el pueblo. Porque dentro del pueblo los dones del Espíritu es donde son manifestados. Y muchas personas en medio de esta crisis se han mantenido en casa. Y entendemos que ellos dicen pues que oran, que leen la palabra, pero iglesia, necesitamos de manera especial unos de otros. El domingo nuestra hermana Fanny predicaba una palabra muy hermosa. Y predicaba una palabra sobre Moisés cuando Moisés fue a la batalla con los amalequitas. Y dice la palabra que en un momento dado Moisés se cansó y bajó sus manos. Y al bajar sus manos, el pueblo de Israel comenzó a perder la batalla. Pero Hur y Josué se pararon uno a cada lado de él y levantaron las manos de Moisés. Y mientras las manos de Moisés estaban levantadas, el pueblo de Israel tenía victoria. Y Fanny nos dijo algo que yo creía que ella lo iba a llevar de otra manera, pero lo llevó de esta manera tan hermosa y dijo: hay que ser humildes para pedir ayuda, hay que ser humildes para dejar que otros nos levanten las manos, hay que tomar una decisión de que nos necesitamos unos a otros para orar, para levantarnos. No podemos tener orgullo de expresarle a alguien cómo me siento, en qué forma me estoy sintiendo, me estoy apagando, no siento el mismo espíritu, no tengo gozo. Y esas cosas a veces nos avergüenzan compartirlas porque siempre queremos guardar una apariencia. Pero ella hablaba que se necesitaba humildad como Moisés para permitir que otros le levantaran las manos y lo ayudaran en su proceso. Y hoy yo te digo que realmente es importante la iglesia, es importante el cuerpo. En el cuerpo, de verdad, tenemos que ya cambiar esa opinión que tenemos
y buscar gente de reino, gente que realmente ame a Dios, ame la palabra, gente intercesora para poder expresarle qué sentimos y que esa persona nos lleve al trono juntos, podamos orar. Si dos o más se ponen de acuerdo, Dios estará en medio y Él contestará. Y con eso en mente te quiero compartir lo que Dios puso en mi corazón. En Primera de Samuel, yo no te voy a hablar todos los versículos, pero solamente todos ustedes conocen la historia. El pueblo de Israel pidió rey. Y Samuel, que era el sacerdote en ese momento y que era el que estaba a cargo del pueblo y dirigía al pueblo, se ofendió por eso, se ofendió porque el pueblo pidió rey. Y le dijo al Señor, Señor, este pueblo quiere rey, y se lo dijo con sentimientos. Y dice la palabra que Dios le dijo a Samuel, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí, así que dale rey. Y dice la palabra que Samuel, en un momento dado, en una situación de Saúl, que se le perdieron unas cabras y unas cosas, Saúl llega hasta donde Samuel. Y el Señor le dice que ese es el hombre que va a ungir como rey de Israel. Entonces, en el versículo 10, en el capítulo 10, Saúl es ungido por Samuel como rey. Pero Samuel les da unas instrucciones, que es importante entender que necesitamos seguir instrucciones. Dios nos va a dar instrucciones. Y Samuel le da unas instrucciones que se encuentran en el versículo 5 al 7. Y le dice, capítulo 10 de Primera de Samuel, versículos 5 y 7, dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Pero en el versículo 9 dice que aconteció luego que al volver la espalda, quiere decir Saúl volvió la espalda a Samuel, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Qué importante es cuando Dios nos pone en una labor específica, que nuestro corazón esté alineado con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Saúl tuvo que ser mudado en otro corazón para poder recibir la autoridad como rey, para poder tomar la posición que Dios le estaba dando como rey de Israel. Y le dice Samuel, tú vas a profetizar cosas que nunca Saúl había hecho. Tú vas a profetizar con ellos, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás y vas a ser mudado en otro hombre. Y Dios le muda el corazón. Para nosotros poder hacer lo que Dios nos ha mandado, como le estaba diciendo anteriormente, necesitamos que Dios nos mude el corazón. Que nuestro corazón se alinee conforme a la palabra de Dios y al propósito de Dios. Que Dios quite el viejo corazón y nos dé un nuevo corazón. Cuando Jesús vino a la tierra para salvarnos, que nosotros sabemos eso, Él tenía claro que teníamos que ser nuevas criaturas. Por eso cuando Nicodemo viene a Él en el capítulo 3 de Juan, cuando viene a Él de noche, le dice, es necesario nacer de nuevo. Y una persona que nace de nuevo viene con un corazón nuevo. Y 2 de Corintios 5:17 nos dice que Él, amén, lo viejo, amén, Él quitará lo viejo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo viejo era perdonado y olvidado y comenzábamos con una nueva trayectoria. Pero volviendo a Saúl, cuando Dios nos escoge, nos comienza a dar ciertas instrucciones que a veces para nosotros no tienen sentido. Pero Él quiere probar nuestro corazón y nuestra obediencia a Él. Dios siempre comienza muchas veces con cosas poco a poco, con cosas que tal vez
uno nunca ha hecho, con cosas que tal vez nos sorprende porque tal vez tenemos temores, tenemos inseguridades. Y Dios quiere sacarnos de esa línea del temor, de la inseguridad, de la falta de estima, de nuestro yo. Y Dios quiere impulsarnos a otro nivel. Pero para eso muchas veces Dios tiene que, como te diga, probar nuestra fe, probar nuestra obediencia a Él, para entonces Él poder darnos cosas mayores que nosotros podamos aceptar. Una de las cosas que quiero compartir es que Saúl fue escogido por Dios, como tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Pero quiero hablarte 4 puntos que mientras estudiaba esta palabra me vinieron a mi corazón, que derrotaron a Saúl, que hizo que el corazón que fue mudado volviera a su estado anterior, que hizo su derrota del propósito de Dios, que lo sacó del reinado. Cosas que muchas veces las voy a enumerar, las 4 que escribí, porque nosotros tenemos que tener cuidado que no caigamos en ninguna de ellas. Y le voy a dar los versículos para que los vayan viendo y luego ustedes los pueden escudriñar o leer. Y yo le voy a leer algunos versículos solamente para que ustedes tengan una idea. Pero lo primero que Saúl hizo, que fue un error grande, fue que él tuvo temor del pueblo. El querer agradar y mantener una postura delante de la gente nos puede llevar a perder lo que Dios quiere entregarnos. Y en Primera de Samuel 13, del 8 al 14, quiero leerlo para que ustedes entiendan lo que les quiero decir. Dice del 8 al 14, Primera de Samuel 13, del 8 al 14, el primer error, el temor al pueblo, el temor a la gente, el temor al que dirán, el temor de que nos vean diferentes, el temor de que no me acepten, el temor de que no me reciban, el temor de que piensen contrario a lo que yo siempre les he dicho. Esas cosas pueden obstaculizar tu propósito en Dios. Y Samuel, en Primera de Samuel capítulo 13, del 8 al 10, dice, el 8 al 14 dice, él iba contra los filisteos y ya Samuel le había dado unas instrucciones de que esperara 7 días para el holocausto, y cuando esos 7 días llegaran, él iba a llegar para hacer el holocausto y ellos saldrían a pelear. Pero mira lo que pasó. Y él esperó, Saúl, hablando de Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Desertar quiere decir que se querían ir, no querían pelear, se querían ir del lugar, se querían ir del campamento. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. Y dice el verso 13, dice, 12, dice, me esforcé, pues, y ofrecí holocaustos. En el Nuevo Testamento, la palabra en Gálatas capítulo 1, versículo 10, nos habla de cómo no podemos tener temor o cómo no podemos tratar de agradar a la gente antes que a Dios. Y Gálatas capítulo 1 dice así, lo voy a leer un momentito. Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas 1, verso 10, para que tú entiendas que estamos hablando de una realidad. Gálatas dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Una de las cosas que puede derrotarnos a nosotros es guardar la apariencia, no ser sinceros con nosotros mismos, no ser sinceros con las personas que quieren lo mejor para nosotros, los líderes que nos aman. Y ese temor al qué dirán puede retrasar y aguantar tu propósito. El segundo punto que yo quiero que ustedes vean se encuentra en Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, y voy a leer ciertos versículos y te los voy a ir dando. El segundo punto, su autosuficiencia. Saúl era un hombre muy como tímido. Cuando lo nombraron como rey, dice la palabra, que él se escondió en el bagaje, él se escondió. Y cuando Samuel lo estaba buscando para presentarlo al pueblo, nadie encontraba a Saúl. Saúl estaba escondido en el bagaje. Y el bagaje lo cargaban los esclavos, los siervos. Y él se metió dentro de ese bagaje a esconderse del pueblo. Y cuando él sale, lo buscan, lo encuentran y lo sacan, Samuel lo presenta al pueblo como rey. Y dice la palabra que ciertas personas del pueblo dijeron, ¿habrá de gobernar con nosotros? Yo no lo creo, por sus inseguridades, por sus complejos, por tantas cosas que tenía. Muchos del pueblo no querían que él fuera el rey, porque no lo veían como la capacidad para el rey. Y en un momento dado, cuando él vence a los filisteos y él vence las guerras que él hace, los filisteos, y la otra fue los filisteos, y luego sigue él en otras, Amalek y todas esas cosas. Cuando él gana la guerra, sus siervos, los que estaban peleando con él, les dijeron que si mataban a aquellos que no estaban de acuerdo con él o que nunca lo quisieron como rey. Y Saúl dijo, no es tiempo de victoria, nadie va a morir en este tiempo. Pero Saúl guardaba esas cosas en su corazón. Y en un momento dado Saúl se hizo autosuficiente, pensaba que no tenía tanta necesidad de Samuel, sino que ya como rey él podía hacer sus cosas. Y entonces en Primera de Samuel capítulo 15, verso 1 dice así: Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Mientras nosotros dábamos los estudios hace meses atrás con nuestra hermana Katy, una de las cosas que hablábamos para combatir la mente, la batalla de la mente, la sanidad interna, decíamos que hay 3 voces que nos pueden hablar: la voz nuestra, la voz de Satanás o la voz de Dios. Cuando hay confusión en nuestras vidas, o cuando nuestras vidas se creen autosuficientes o piensan que lo podemos hacer por nosotros mismos, la voz de Dios no se escucha. Ya Saúl había fallado porque escuchó al pueblo antes que a Dios y antes que al profeta Samuel. No escuchó a Samuel y no escuchó y escuchó al pueblo. Ahora en el capítulo 15, Samuel le especifica: está atento a las palabras de Jehová. Iglesia, tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando. No podemos estar oyendo tantas cosas que nos estén desfocando del propósito de Dios y atrasando nuestro caminar. Entonces, su autosuficiencia yo se la voy a mostrar en el capítulo 15, verso 1 y el verso 3, dice así: Ve pues, le dice Samuel, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero en el capítulo, el 15, verso 7, mira lo que hace Saúl. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, que era el rey de los amalecitas, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Quién era Saúl para reconocer lo vil y lo menospreciable cuando Dios había dado una orden de que todos tenían que morir? Porque si no morían todos, esa raíz de los amalecitas iba a seguir persiguiendo al pueblo de Israel. Y ahí él mostró, como quien dice, su autosuficiencia. Él dijo, no te preocupes, yo voy a dejar a vivo a esta persona, tomó decisiones en su mano, como si él tuviera el poder para tomar esa decisión, y dejó de escuchar la voz de Dios. La tercera cosa que hizo destruir el reinado de Saúl y el propósito de Saúl fue su arrogancia. En ese mismo capítulo del primero de Samuel, capítulo 15, ahí vemos la arrogancia de Saúl. Y lo vamos a ver en los versículos del 13 al 16. Dice la palabra que viene Samuel a ver a Saúl para ver que había destruido todo lo que Dios le había dicho. Y le dice Samuel, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hay que tener cuidado a quién estamos oyendo. Dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Pero oiga como dice Saúl, tu Dios, no su Dios, tu Dios. No entró a Dios en su vida, no lo contó como a su Dios, sino que le dijo a Samuel, tu Dios. El pueblo ha guardado todo este sacrificio para tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió con arrogancia, dímelo. ¿Entiende? No tuvo el respeto, la reverencia, no tuvo el respeto de entender que Dios había dado una orden, no se humilló, no pidió perdón, sino que se mantuvo firme en el error que cometió, en la desobediencia que cometió, y tiene el valor de decirle a Samuel, hemos guardado todo esto para que se ofrezca en sacrificio a tu Dios. ¿Quién escogió a Saúl? ¿No fue Dios a través de Samuel? ¿No fue Dios el que lo mandó ungir? ¿No fue Dios el que lo puso como rey? ¿Cómo se atreve a decir tu Dios y no incluirlo en su vida? Eso es autosuficiencia, eso es arrogancia, eso es preponderancia, creerse mejor que el mismo profeta. Y lo último que te quiero hablar es la desobediencia. Una desobediencia a medias es una desobediencia completa. Una obediencia a medias es una completa desobediencia. Nosotros hemos estado haciendo obediencias a medias. Estamos cumpliendo ciertas cosas que Dios nos dice, pero otras no las estamos cumpliendo. Y quiero decirte que hasta que no comencemos en esa obediencia a Dios, Dios no puede pasarnos a ningún otro nivel. Dios no va a podernos mover a otro lugar. Dios no nos va a poder mover a otra escala porque estamos estancados en una obediencia parcial que significa desobediencia. El cuarto punto que derrotó a Saúl fue su desobediencia. Y eso lo podemos encontrar también en 1 Samuel capítulo 15 del 19 al 23. Y te lo voy a leer. 1 Samuel capítulo 15, 19 al 23. Le dice Samuel a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, mire esto, antes bien he obedecido la voz de Jehová
y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. Mire cómo lo llama. Él reconoce que es un anatema, que lo que él está tomando es, Dios lo aborrece, es un anatema. Y con todo y eso, él lo expresa y dice, el pueblo tomó las primicias del anatema. Dice, para ofrecer sacrificios, vuelve otra vez a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl nunca hizo a Dios propio, no lo hizo parte de sí. Y nosotros tenemos que entender que nuestro Salvador fue Jesucristo, pero fue por amor del Padre. Dios tiene que estar en nuestro ser, Dios tiene que ser el que domine, Dios tiene que tener el poder, el señorío, la autoridad sobre nuestras vidas. Si nosotros no nos apropiamos de Dios, si nosotros no nos apropiamos de lo que Él quiere para nosotros, nosotros vamos a vivir en una gran derrota. Samuel le dice a Saúl, el 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, obstinado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estos 4 puntos que le acabo de compartir, el temor al pueblo, el temor a la gente, la autosuficiencia, la arrogancia y la desobediencia, esto lo comparto porque son las mismas cosas que pueden ser nuestra propia destrucción y enfermar nuestro nuevo corazón. Y Dios en su misericordia pone todas estas historias en la palabra y las pone por un propósito, para que nosotros aprendamos de los errores de otros y no los volvamos a cometer. No los pone ahí para exhibirlos como gente que cometió error. Los pone ahí para que el pueblo sepa que hubo unos antes que él que cometieron errores, pero ahora a través de Jesucristo nosotros podemos completar lo que Dios quiere para nuestras vidas en obediencia y no en desobediencia, no en autosuficiencia, no en arrogancia, no en temor a la gente, temor nuestro, temor de las inseguridades, temor de quienes somos, de nuestra propia estima. Tenemos que mantenernos en obediencia a Dios. Tenemos que someternos a su autoridad, obedecer su palabra. No podemos pensar que lo puedo hacer por mí mismo. Necesitamos al Espíritu Santo, que fue dejado por el Padre a través de su Hijo Jesús para guiarnos hacia nuestro destino escogido por Dios. No podemos dejar que el orgullo, la arrogancia toque nuestras puertas. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para vuestra alma. El orgullo, la arrogancia son manifestaciones de nuestro yo en acción. Y con eso hacemos daño al cuerpo, a la iglesia, a nuestra familia, a nuestros hijos. Tenemos que ser un ejemplo, no tan solo en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. No podemos caminar en 2 aguas, tenemos que caminar en una sola agua, hacia Jesús, en obediencia a Él y cumpliendo sus mandamientos. No podemos mostrar una cosa aquí y en el trabajo otra, y en mi casa otra, y con mis hijos otra, con mis nietos otra. Dios no es Dios de confusión, Dios no es Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Y por último, la desobediencia estanca nuestro caminar con Dios. Si no obedecemos, estamos haciendo a Dios mentirosos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas han escuchado lo que Dios te ha hablado en profecía. Muchas personas han escuchado el llamado que Dios tiene para tu vida,
pero por causa de la desobediencia has estancado el plan de Dios y lo estás haciendo a Él mentiroso. Jesús habló muchas veces sobre la obediencia, muchas veces que decía, si me obedeces a mí, mis mandamientos, obedecerás al Padre, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo hará por tu obediencia. Y parte de esos versículos están en Juan capítulo 14, 23, Juan 14, 23, Juan 8, 31, Juan 8, 31, Juan 14, 15, 21 y 23, Juan 14, 15, 21, 23, Juan 15, 10, Juan 15, 10 y muchas más. Si estudias la palabra vas a ver cómo el Señor hablaba tantas veces sobre la obediencia. Obediencia a la palabra, obediencia a la palabra, porque la palabra nos va a llevar a ser hijos de obediencia al Padre y nos va a enseñar el camino que tenemos que escoger. Así que hoy te digo de todo corazón, un nuevo comienzo. Dios quiere limpiarnos de todas aquellas cosas que pueden impedir su manifestación en nuestras vidas. Y por eso traje el ejemplo de Saúl. No cometamos el mismo error. Vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a ser obedientes a la voz de Dios. No vamos a tratar de agradar a la gente, sino agradar a Dios. No vamos a sentirnos que podemos hacerlo solos, sin Dios nada, sin Dios nada. No podemos ser arrogantes pensando que ya tenemos la educación completa, ya conocemos mucho la palabra, yo no necesito que nadie me explique, yo no tengo que oír esa predicación, yo la puedo predicar de otra manera. Guardarnos de la arrogancia y terminamos con la desobediencia. Así que, iglesia amada, en este día yo te invito a que continúes examinando nuestro corazón y, como dije en el Salmo 51:10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que en esta noche te dejo con esa palabra, te bendigo de todo corazón y quiero orar para cerrar este culto, pero no olvides mañana en el nombre poderoso de Jesús. Te esperamos en la 2745 de Lake Helen Austin. Es nuestro nuevo templo y allí necesitamos la ayuda para poner todo en el orden perfecto y para prepararnos para que el sábado a las 8 tengamos un día completo de garage sale para los fondos de ProTemplo. Dios te bendiga, iglesia, y te espero el domingo a la 1 de la tarde. Padre, yo te doy gracias por este regalo de esta noche, por las fuerzas que nos das para continuar, por tu palabra que es fiel y verdadera, porque tu palabra no miente, ella hace lo que ha sido enviada a hacer. Hoy declaro que tu pueblo camina con un corazón nuevo, limpio y recto delante de ti. Que el temor tuyo es el que los lleva, Señor, a la obediencia. No el temor de miedo, pero el temor de reverencia, de respeto a tu santidad. Hoy yo bendigo al pueblo de manera especial y declaro que este pueblo camina con corazón limpio, camina en rectitud, camina en obediencia, camina creyendo las promesas de Dios y camina en pos del propósito de Dios para cada una de sus vidas. Hoy yo los bendigo, cada cual que se conectó en esta noche. Envío palabra de bendición, de sanidad, de prosperidad, que tú cumplas tu propósito en cada uno de ellos. Y gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas y respondes a nuestras oraciones. Dios me los bendiga a todos, sean todos bendecidos en esta noche y nos vemos mañana a las 10 de la mañana en nuestro nuevo templo y el domingo, amén, a la 1 de la tarde en adoración y predicación. Prepárate porque Dios está haciendo grandes cosas en aquel lugar y su presencia es tangible. Para la gloria del Señor lo digo. Dios te bendiga. Buenas noches.